Eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: o senhor, a gente está conversando a respeito da democracia constitucional moderna e essa questão do réu, da vítima, e o senhor deixou bem claro para nós que no caso que o senhor está entabulando aí, que a gente vem tratando dessa questão da justiça restaurativa, envolve crimes de menor potencial ofensivo, ou pelo menos crimes cujo dano tem uma questão material, assim, né? Devolver o bem que foi furtado, coisa parecida. Como é que fica essa questão da justiça restaurativa e do papel da justiça penal nas democracias constitucionais diante dos crimes de homicídio ou crimes sexuais mesmo, né? São crimes em que a vítima, por exemplo, nos crimes sexuais, ainda quando envolve menores, né? A vítima ainda pode estar traumatizada e tem uma situação assim, né, muito chocante que é difícil ela mesma de reviver, né, toda aquela violência que ela sofreu y después ter que encarar una situación como esa. A ver, tenemos ahí dos temas. En primer lugar, la justicia restaurativa parte de la base del consentimiento de la víctima y de la voluntad de la víctima de transitar ese camino de justicia restaurativa. De modo que, a diferencia de lo que piensan algunos, yo creo que en los delitos de homicidio y eso no corre porque no tenemos ya la víctima. Tendremos familiares de la víctima, pero la víctima está muerta. Entonces, este transitar del camino de reconciliación, no tenemos a nadie a quien preguntarle, pues está muerta la víctima. Y en relación a los delitos sexuales, yo creo que también deberíamos, por el momento, esperar avanzar en otras áreas de justicia restaurativa. Lo que sí no podemos hacer, o me parece que sería demasiado ilógico, sería, como este camino no nos sirve para el 100% de los casos, entonces no nos sirve para... Bueno, la realidad es que ya con que nos sirviera algunos casos, es un avance eso. Digo porque si no siempre estamos como midiendo la solución de la receta para el caso más complejo de todos o aquel que evidentemente no va a funcionar. Las 4 ruedas de mi auto sirven para mi auto, no sirven para un avión. Eso no quiere decir que no sirvan, pero no sirve para usarlo en todos los medios de transporte posibles. Pero cuando uno empieza a avanzar en determinados mecanismos de justicia restaurativa, se da cuenta de que es necesario acercarla en algún momento a la teoría de la pena. Pero no acercarla en que sea más de lo mismo, sino acercarla, brindarle o exigirle determinadas condiciones que asemejen las consecuencias de la justicia restaurativa a la pacificación propia de la pena, por lo menos a la que teníamos en la cabeza, y no a una conciliación civil como tú hablabas hace un ratito. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ocurrir que el indagado por el delito y la víctima quieran determinada solución, pero que esa solución no sea beneficiosa para la sociedad. Y también hay que hacerse cargo de esto. También hay que poder mirar a los ojos al resto de la sociedad para decirle, señor, esta persona que roba y lo atrapamos y devuelve lo que robó y se va para su casa, y al otro día lo que va a hacer evidentemente es robar nuevamente, algún tipo de solución que no sea solamente devolver lo que robó, le vamos a tener que imponer. Pero aparte, a ver, esto ya está en la ética nicómaco de Aristóteles, cuando refiere a la justicia distributiva, etc. No puede pasar en los problemas penales que sea devolver lo que yo me hurté y ya está. Porque entonces sería una papita salir a robar. Si me atrapan, me quedo con lo que tenía antes, es decir, sin la tele robada. Y si no me atrapan, me gané una tele ilegítima. No hay ningún estímulo para procurar condiciones de convivencia pacífica. Entonces yo diría que es
el desafío es mucho más grande en el sentido de que debemos intentar equiparar las posiciones de indagado por el delito, de la víctima y también del resto de la sociedad. Y por otro lado, la justicia restaurativa, si pretende estar a la altura de las circunstancias, si pretende ser justicia, no es el abrazo que nos damos luego de haber prendido unos inciensos y nos tomamos de la mano, etc. No deja de ser una respuesta del Estado a una situación de un conflicto serio, seguramente los conflictos más serios que puede haber en una sociedad, que son los conflictos penales. Esto no es un problema vecinal, es un problema en vinculación a un delito. Entonces, es necesario dotar a la justicia restaurativa de exigencias científicas y de exigencias de legitimidad, que no sea una sesión de yoga colectivo, sino que sea de verdad la administración de un conflicto penal. Eso. Y ese es uno de los enormes desafíos, porque el intento inicial es, bueno, pidámosle a la justicia restaurativa que se comporte como la teoría de la pena, que sea retributivo, que sea preventivo especial, que sea preventivo general, positivo, negativo. Señor, ese no es el camino. Usted le está, en Uruguay decimos, le está pidiendo peras al olmo, es decir, le está pidiendo a un árbol un fruto distinto del que es capaz de dar. Pero lo que sí es cierto, porque la justicia restaurativa no es castigo y no va a ser castigo nunca. Entonces, exigirle a la justicia restaurativa que sea castigo es exigirle algo que no lo es. Y yo creo que buena parte de la teoría, de la academia que viene trabajando en ese tema, viene trabajando casi como malcriadamente, de una forma casi infantil de querer extraer con forceps a la justicia restaurativa algo que no lo va a encontrar nunca allí. Quizás parte de la solución pase por elevar un estadio, el nivel, y decir, no es que la justicia restaurativa se parezca a las coordenadas con las que venimos trabajando al interior de la teoría de la pena, sino que es lo que hay en común entre ambas, un escalón más arriba. Y eso seguramente no lo hallemos en la teoría de la pena, sino en la teoría del conflicto penal. Una teoría del conflicto penal que sea capaz de darnos soluciones que resulten aplicables tanto a la teoría de la pena como a la justicia restaurativa. Pero que de algún modo la justicia restaurativa también tenga que cumplir condiciones de aplicación, condiciones científicas, legitimadas, reguladas, etcétera, y que no sea, insisto, lo que resolvemos entre amigos o entre gente en una sesión de yoga. El problema es que yo lo que veo es que terminamos al final del camino, es decir, como no nos gusta lo que conduce esto, vamos a modificar todo lo anterior. Entonces, como tenemos unas cárceles horribles, no vamos a mandar a la gente a la cárcel. Entonces desprotegemos también a las víctimas, desprotegemos. Y capaz que lo que hay que hacer es tener cárceles dignas. Y ojalá se nos ocurriera soluciones no punitivistas en el sentido del encarcelamiento, tal y como está en nuestros países en la actualidad. Pero yo lo que sí no estoy dispuesto a hacer en la academia es ser deshonesto y decirle a la gente las cosas que quiere escuchar, pero que luego son absolutamente impracticables. El que quiera decir solo cosas lindas, como Zaffaroni, por ejemplo, puede fundar una banda de rock, puede hacer lo que quiera y va a tener una cantidad de fans. Pero la realidad es que todos sabemos muy bien que las sociedades nuestras no están hechas solo de ángeles y que hay soluciones concretas que hay que brindarle a la gente en materia de seguridad, etcétera, nos guste o no nos guste, pero en determinado momento el encarcelamiento es la única medida, por lo menos, de las que conocemos hasta ahora. Sería divino que todos termináramos abrazados y no sé qué, pero hay casos en los cuales tienen que aplicarse soluciones porque son las que en definitiva nos impone la realidad.
Pero me parece muy deshonesto del lado de la academia decir cosas lindas porque esas no tienen ninguna consecuencia y pasarle el fardo únicamente después a los jueces o a los fiscales o al ministro de Seguridad de turno y decir nosotros no tenemos nada que ver, si fuera por nosotros el mundo sería perfecto, los que no lo saben arreglar son ustedes.